Ya. Entonces esto para la parte esta solo de explicación, ¿no? Sí. Ya. Entonces, como les decía yo, en cuanto tiene que ver esta medida, ¿no? Es una medida, medida que toman los gobiernos, el devaluar su propia moneda, la devaluación. Entonces, un dólar en el año 2000 equivalía a 25,000 sucres, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, desde 20, ¿sí? En el año 80, desde 20 hasta el 2000, 25,000. En 20 años, lo que anterior se mantuvo por 150 años, que se devalúe de 1 a 20 sucres, un dólar. En 20 años, los gobiernos, ¿sí?, devaluaron la moneda 20 y pasó a 25,000. Entonces aquí vino el grave problema, una de las crisis más graves que hemos tenido nosotros en economía, como país. ¿Sí? Precios disparados, precios altísimos, ya les explico por qué. ¿Sí? Porque ya la moneda, el sucre, ya no tenía poder adquisitivo. Si comprábamos un par de zapatos, el par de zapatos costaba 300, 400,000 sucres, 600,000 sucres un par de zapatos. Entonces era por este motivo de las constantes devaluaciones. Y llegamos a tener un billete de 50,000 sucres. Los 20 billetes de 50,000, teníamos 1,000,000 de sucres. ¿Y qué comprábamos con eso? 5,000 sucres que teníamos, un billete que hicieron de 5,000 sucres. Eso se acababa al instante. Por esta cuestión de los productos, de los servicios que eran, sí, que estaban subían cada vez más por efectos de la inflación y por este motivo de las devaluaciones. Entonces, los sistemas que le permiten a los países mantener su moneda. Entonces, cuando ya se ven con estos problemas, lo que hacen es el de devaluar, ¿no? Porque tienen que poner dinero en la economía, tienen que poner dinero. Entonces, al devaluar van a poner más billetes de la moneda de cada país en circulación. Pero en cambio, cada vez se pierde poder adquisitivo de esa moneda. Y esto es lo que produce esta inflación. Que es, como les digo, la inflación es un fenómeno muy fuerte, es un fenómeno muy perjudicial para las economías. Entonces, por eso es que los países, de alguna manera, aplicando sus diferentes políticas, ¿sí?, políticas de tipo económico, entonces tratan de esta parte de la devaluación, no hacerlo constantemente, sino tal vez una vez a los 3 años, así, y que los márgenes de devaluación no sean altos. Entonces también hay la especulación en el mercado de divisas. Hay la especulación en el mercado de divisas. Es simple lo que se establece, ¿no? Lo que llaman oferta y demanda de divisas. La oferta y la demanda de divisas. Siempre y cuando nosotros tengamos, como los otros países tienen su propia moneda. Ustedes saben que todo tipo de transacción, entonces las transacciones generalmente se hacen en una moneda fuerte.
se hacen en dólares. Esa es otra diferencia que tenemos actualmente nosotros por la moneda que estamos manejando, que está en vigencia. Entonces nosotros hacemos todas nuestras transacciones en dólares. Lo que antes teníamos nosotros, que con los sucres de mandar dólares, comprar dólares, para hacer nuestras transacciones. Queríamos viajar, ¿sí? Entonces queríamos viajar, teníamos que primero nosotros el dinero en sucres teníamos que convertirlo en dólares para poder viajar. Porque en otros países, en cuanto a pasajes, en cuanto a hospedajes, ¿sí? Entonces se hacían las transacciones en dólares. Entonces por eso era la oferta y demanda de divisas, de dólares. Entonces aquí también había hubo un grave especulación en cuanto a esto. Si la oferta de dólares es menor a la demanda de divisas que era, entonces venía a encarecerse la divisa con relación a la moneda local. Entonces necesitábamos más dólares. Los importadores tenían que ellos, ¿sí?, para sus importaciones, poner los sucres y comprar dólares para poder importar. Entonces esa es la otra diferencia, ¿no? La otra diferencia que nosotros tenemos del sistema. Y al producirse solo este manejo en cuanto tiene que ver con la divisa, eso es lo que hicieron, como les digo, a partir de 1980 hasta el 2000. Y con el supuesto de que era para la estabilidad económica, pero en cambio fue para la crisis económica que tuvimos. No es en ninguna parte, Nadie puede decir que la devaluación estabiliza la economía. Es mentira, es mentira. Las devaluaciones tienen que ir compensándose. Entonces, si se devalúa la moneda con relación a una moneda fuerte, ¿sí?, tiene que compensarse con el incremento de los sueldos. Para que la gente, ¿sí?, y tenga más dinero para poder comprar lo que ahora se está encareciendo. Entonces, tiene que ir de la par. Entonces, ahí no permite que se dispare en cuanto tiene que ver la inflación. Así hacen en otros países, ¿no? Entonces devalúan la moneda, pero van ellos incrementando los sueldos. Ahora, para los sueldos se necesita también generar más recursos. Y como todos los diferentes sectores tienen que incrementar estos sueldos. Entonces, por ejemplo, las empresas, al incrementar los sueldos de sus trabajadores, tenían que trasladar ese aumento, tenían que trasladar a los productos que ellos elaboraban, ¿sí?, a subir los precios nuevamente. Entonces, esto es una escalada, ¿sí?, de los precios en cuanto tiene que ver con la inflación. Los sistemas, fundamentalmente, los sistemas monetarios. Entonces, hay monedas fuertes, ¿no? Hay monedas fuertes a nivel mundial. La Comunidad Europea, el euro es fuerte, pero es en relación a la Unión Europea, a los países de este bloque, que es uno de los más fuertes del mundo, este bloque de la Unión Europea. ¿Sí? Dentro de esos países que forman este bloque de la Unión Europea, entonces manejan ellos el euro, se manejan esos países. Entonces la moneda del bloque de la Unión Europea es el euro. Entonces ahí tenemos nosotros España, Alemania, tenemos Italia, Francia, todos esos países, Portugal, tienen su propia moneda, pero ellos ya están con esta moneda ya desde hace mucho tiempo cuando se integraron a través del bloque de la Unión Europea.
Tienen una sola moneda, sí. Monedas de los países fuertes. Entonces, Japón también, la moneda del Japón es fuerte, pero más fuerte es el dólar. La otra que es una moneda fuerte es Inglaterra. Es el Reino Unido que tiene la libra esterlina, que es todavía más fuerte que el dólar. Entonces, eso les permite tener esas economías. No es que no existe problemas, no existe problemas, existen los problemas que hemos visto nosotros en relación sobre todo en macro. Existen los problemas. Pero ellos por la solvencia, por mantener ese tipo de moneda, entonces les permite tener asimismo una estabilidad económica. Para no entrar en esta medida de devaluaciones. El euro no se devalúa, ¿sí? La libra esterlina no se devalúa, el yen japonés no se devalúa. Entonces, como ven, son de países grandes, de países fuertes. China no se devalúa la moneda de China. Entonces, para tener esto que se llama ahora le llaman la apreciación. Antes le llamaban la revalorización, ¿sí? Entonces, para mantener esta apreciación o entre paréntesis, la revaluación de la moneda, ¿sí? Se requiere que ingresen divisas al país. Entonces, desde los diferentes sectores, para eso está el comercio exterior, uno de ellos. Para que entren más divisas, o sea, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Una de ellas a nivel mundial. Entonces, tienen que ingresar divisas al país. Ahí viene a revaluarse la moneda local o apreciarse, qué se llama, frente a otra moneda fuerte. Tenemos la otra, ¿no? La otra que muchos países utilizan como medio para generar divisas, que es el turismo. ¿Sí? Muchos países son netamente turísticos. O el mayor ingreso de divisas de los otros países es el turismo. Emprenden en esta política gubernamental del turismo. Entonces, para eso desarrollan este sector. Países, ya les puse el ejemplo, Egipto. Egipto, el principal ingreso de divisas es el turismo, a través de sus atractivos turísticos que tienen ahí, como son las pirámides de Egipto, los desiertos, las pirámides. Sí, y lo que se requiere es que vengan turistas de afuera, no los turistas nacionales. Sí, nosotros internamente hacemos turismo, vamos a diferentes sectores, sí, esos sectores porque nosotros se van rehabilitando, van mejorando, ¿sí? Pero es interno. Lo que nosotros necesitamos es ingresos de divisas al país. Entonces, establecer el turismo, que vengan turistas extranjeros aquí, que vienen y traen dinero, traen divisas y dejan aquí en el país. Entonces, hay todos los sectores van mejorando. Y tenemos nosotros más ingresos de divisas, más ingresos. Entonces, uno de ellos, nuestros sectores, el otro, la parte del comercio exterior, en el otro caso era la exportación de petróleo. El petróleo es volátil, el petróleo es frágil, porque hay temporadas en que el precio del barril sube, y hay otras temporadas que el precio del barril baja. Sí, ¿cómo nos ocurrió a nosotros? Si ustedes revisan el año 14, 15, 16, teníamos un auge aquí, ingresos de petróleo, porque el petróleo subió, el barril de petróleo subió el precio en los mercados internacionales. Entonces nosotros tuvimos un gran ingreso de divisas, pero ahí no aplicamos las técnicas. Sí, una de ellas el ahorro, las reservas del ahorro. Y entonces gastamos eso.
Y nos quedamos pensando o creyendo de que el precio del petróleo no iba a bajar. Que es otra cosa que nosotros creemos que va a suceder, pero para eso están los entendidos, ¿no? Para eso están los expertos. Como es bien volátil lo que es el petróleo, como les digo, temporadas que sube, temporadas que baja el precio del petróleo. Entonces, cuando sube hay que tomar también las reservas respectivas, el ahorro respectivo para poder afrontar cuando caen los precios del petróleo. Aquí es en función de los precios. Ese era uno de los que establecimos. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Vino una baja muy fuerte de los precios del petróleo. Sí, entonces ya nos vimos aquí en el país con menos ingresos de divisas. Y ya se vio afectada en sí la economía del país con menos ingresos por el petróleo. Entonces, ahí se tiene que manejar y tienen que tomar las medidas adecuadas para eso. Porque estamos hablando nosotros en cuestión de los precios. ¿Qué producen este fenómeno de la inflación? Entonces, los indicadores macroeconómicos, fundamentales dentro de eso. Producto Interno Bruto. Primerito. ¿Sí? El Producto Interno Bruto. Ese es el indicador macroeconómico, quizás el más importante que mide la economía de los países. El crecimiento o el decrecimiento de las economías. Luego tenemos el otro, asimismo. Todos son importantes, ¿no? Todos tienen su importancia. Pero los demás de mayores relevancias. Entonces, el otro es referente al ingreso. Referente al ingreso que nosotros ya vimos, el ingreso nacional. Entonces, a la par, sí, que se siga incrementando el ingreso nacional. El otro referente también que hemos visto nosotros, si hay mayor ingreso, mucho mejor, ¿no? El otro que estamos viendo es el nivel de precios. A través de la tasa de inflación. ¿Sí? Entre los más relevantes, más importantes. El otro referente al nivel de empleo. Juega parte fundamental el empleo. Por la demanda de las familias, por la demanda de los consumidores. Entonces, todo va encadenado, todo va una secuencia dentro de eso. Si alguno de estos indicadores macroeconómicos, sobre todo los de mayor relevancia, ¿sí?, sufren algún cambio, y sobre todo un cambio en el aspecto en que sea el efecto negativo, entonces las economías se ven gravemente afectadas. Las economías se ven gravemente afectadas. Nosotros estamos, en este instante estamos nosotros con crisis económica. ¿Sí? Y una de las cosas que no ha podido hacer el gobierno, porque ya lo hubiese hecho, esto relacionado con la devaluación. Nosotros estamos en crisis económica. Entonces, estos niveles, estos macroindicadores, ¿qué tenemos? Producción interna y el Producto Interno Bruto disminuido considerablemente. Verán, creo que está una disminución del 7%, según oía yo últimamente. ¿Sí? El nivel de empleo también igual. Disminuyó el empleo considerablemente en nuestro medio. Entonces generalmente estamos más en el desempleo que en el subempleo. Otro factor. Por efectos del tipo de moneda, entonces la inflación no se ha disparado.
Porque le digo aquí, lo que hacen es emitir dinero, ¿sí? Devaluar la moneda. Como no podemos hacer las dos cosas, nosotros no podemos hacer las dos cosas, entonces no se ha disparado los precios, no se ha disparado. Entonces la inflación se ha mantenido moderada. Ha habido un pequeño incremento, pero muy bajo, se ha mantenido. Entonces este índice de precios al consumidor, de la inflación. Entonces aquí es lo que tienen que trabajar, ¿no? Aquí es lo que tienen las políticas gubernamentales que tienen que aplicar con los diferentes sectores. No es que nosotros, ¿sí? El dinero tenemos que generar el dinero. No es que el dinero nosotros tenemos, abrimos unas llaves y ya cayó el dinero. O se encuentra por ahí, ¿sí? O ideologías que tienen en otros países. Entonces dicen, ah, no, nosotros vamos a sacar una moneda equivalente es 10 veces más que el dólar, 5 veces más que el euro. ¿Y cómo si no tienen respaldo? Si no podemos nosotros coger papel periódico y darle un tamaño de un billete al papel periódico y poner en circulación. Entonces tenemos que, para emitir dinero, tenemos que tener respaldo. ¿Sí? Es como el banco. El banco cuando nos presta dinero, tiene que tener un respaldo. Eso es lo que llamamos, llaman ellos las garantías. Entonces, ¿cómo se respaldan cuando le dan un préstamo? ¿Sí? Depende del tipo de préstamo. Dice, ¿usted qué tiene? ¿Qué bienes tiene? Si para dar una tarjeta de crédito, le piden de que usted tenga un respaldo, de que tenga ingresos fijos, ingresos permanentes. ¿Sí? Porque en el caso que no se cumpla con esos pagos, entonces le permite la ley embargar alguno de esos bienes. Se respalda, uno pone en determinados, por ejemplo, para las empresas, requieren de un préstamo para maquinaria. Entonces queda la misma maquinaria, queda prendada al banco. Y si el banco no paga, entonces le quitan la maquinaria. Así es. Entonces en emisión de dinero, si se emite dinero hay que tener un respaldo. Respaldo para la emisión de dinero, si no, no se puede hacer. Entonces yo emito dinero porque yo tengo aquí guardado tanto. Entonces las reservas que se llaman, las reservas monetarias que pueden establecerse en relación a estos minerales, a estos metales que tienen un alto valor. Y también en moneda fuerte las reservas. Pero se tiene ahí de garantía de reserva. Así se establece. Ya. Entonces veamos, nosotros vamos a ver en lo referente que hemos visto algunos ejercicios que podemos aplicar nosotros aquí. Entonces estaba aquí nuestro cuadrito que hacíamos, de que están aquí todos los ejercicios que hemos hecho. Es el último que hemos establecido en esta función del ahorro, vean. El ingreso personal también, el ahorro. Ya. Entonces pasamos a hacer nosotros, veamos, para poder continuar con los ejercicios. Entonces, igualmente, ¿no? Igualmente, como se había establecido, en función de estos macroindicadores, de estos indicadores macroeconómicos, ¿sí? Se establece cuáles de ellos le favorecen en cuanto a su resultado que se obtiene. ¿Sí? Y respecto a eso se toman las medidas necesarias. Entonces tenemos el Producto Interno bajo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer dentro de la economía?
A ver, veamos aquí dos ejercicios referentes a esto. Para pasarle acá, ¿no? Entonces pasemos esta fórmula de aquí. ¿Sí? De la población económicamente activa. Pleno empleo más subempleo más desempleo. Entonces, dentro de esto, tenemos esta fórmula de aquí. La tasa de participación de la fuerza laboral. Entonces, la participación de la fuerza laboral real dividida para la fuerza laboral potencial. Y eso se lo expresa en porcentaje. Entonces vamos nosotros a calcular, ¿sí? Esta fuerza laboral, la participación de la fuerza laboral. Nos pongamos aquí el ejercicio respectivo. Como les digo, no es ya con los datos establecidos, porque todos los datos tienen procesos para calcular, para determinar esos datos. No es que los datos asoman así nomás. Una vez consolidados estos datos, como ven ustedes, es la aplicación sencilla de fórmulas que tienen cada uno de estos indicadores macroeconómicos. ¿Sí? Pero el resultado, eso es lo fundamental. El resultado es lo que se toma en consideración, se analiza ese resultado, qué efectos tiene ese resultado o qué efectos puede tener esos resultados, ¿sí? Y se toman las medidas respectivas, las decisiones respectivas en relación a estos resultados. Entonces, la fuerza laboral, la participación de la fuerza laboral. Entonces, la fuerza laboral real en el Ecuador es 2.490.500 personas. En tanto que la potencial es de 4.456.993 personas. Entonces, aquí lo que pregunta es la participación de la fuerza laboral. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la fuerza laboral real, si nosotros ya le pasamos, es, en definitiva, que el número de personas, aquella cantidad de personas que tienen un pleno empleo, es decir, que tienen un empleo bajo dependencia. ¿Sí? Y estableceríamos que la, la, la fuerza laboral potencial es de 4.456.993, que serían las personas que están en capacidad de trabajar. Por eso dice potencial. Entonces lo que se hace es simplemente dividir. Dividir y sacar y expresarla en porcentaje. ¿Cuál es la participación real? ¿Cuál es la participación real que tenemos aquí? Es decir, en otras palabras, ¿cuántos ecuatorianos en porcentaje de la población económicamente activa del país tienen trabajo? ¿Sí? Tienen un trabajo formal, un trabajo estable. A eso se refiere. Entonces, calculemos nosotros aquí la participación de la fuerza laboral.
Y tenemos aquí nuestra fórmula, ¿no? Establecida. Entonces, esta participación. Entonces, la participación de la fuerza laboral. ¿Cómo les digo? En otras palabras, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que tienen un trabajo formal, ¿sí? En nuestro país? Entonces, reemplazamos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Fuerza laboral real. Número de personas que tienen trabajo. Un trabajo formal. Porque ahí hay que diferenciar de algún otro tipo de trabajo. ¿Sí? Trabajos esporádicos, como habíamos visto, el subempleo, ¿sí? O la gente que sale a la calle a sobrevivir en la calle, vendiendo alguna cosa. Viven la gente así. Si esa gente es de admirar, esa gente que cada día lucha en la calle por generar estos recursos, por trabajar. Tú sale a vender alguna cosa ahí para llevar el sustento a su familia al diario. Entonces, si logran vender en buena hora, entonces van a tener un poquito más de ingresos. ¿Sí? Pero en cambio, si no logran vender mucho, entonces se ven agobiados. Por eso están en esos niveles. Pero eso no es trabajo. ¿Sí? No es un trabajo que sea formal. Ahora, si tiene su negocio, ya otra cosa es diferente. Tiene su propio negocio. O trabaja bajo dependencia. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente dividir, ¿no? 2.490.500. Dividido para la fuerza potencial de trabajo, es decir, para la población económicamente activa. 4.456.993. Entonces, esto luego lo expresamos en porcentaje. Es decir, el resultado multiplicamos por 100. Entonces, la participación de la fuerza laboral va a ser igual. Entonces, dividimos. 2.490.500 dividido para 4.456.933. Y esto por 100. Entonces tenemos el 55,88%. Entonces, esto es, esta fórmula, la participación de la fuerza laboral. Entonces, ¿cómo les digo? ¿Qué quiere decir? Que de una fuerza laboral potencial que tiene el país, como decir, la población económicamente activa, de 4.456.993 personas, el 55,88% tienen trabajo, es una fuerza laboral real, es decir, que tienen un trabajo formal. Tienen que pleno empleo. ¿Ya? Entonces, nosotros analizamos. Entonces decimos, por ejemplo, a Micaela, este porcentaje es un porcentaje aceptable, es un porcentaje alto o es un porcentaje bajo. A ver, Micaela. ¿Está ahí la Micaela? Sí, Licen, sí estoy aquí. Ya, entonces hemos sacado este valor. Sacamos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es un porcentaje alto, es un porcentaje medio, es un porcentaje bajo?
Que es un porcentaje que está en la mitad. ¿Pero qué es? Pues, ¿qué es? A ver. No estamos, entenderán, ¿no? Estamos hablando nosotros del empleo. Al calcular la participación en la fuerza laboral. Les digo, no es que está en el medio, no, esa no es ninguna respuesta. ¿Sí? Entonces estamos hablando nosotros del empleo y estamos diciendo, hemos dicho nosotros en todo este módulo, hemos dicho que el empleo es fundamental dentro de la economía de un país. ¿Sí? Entre mayor empleo, la gente va a tener ¿qué? Más recursos. La gente va a demandar más bienes y servicios que producen las empresas. Entonces las empresas se encargarán de incrementar sus producciones. ¿Sí? El Estado se va a favorecer porque va a recibir más dinero. ¿Sí? Entonces estamos hablando nosotros de esta cuestión de aquí, de la población. Tenemos una población económicamente. El pleno empleo, habíamos dicho, es el empleo formal que tienen las personas. Su empleo son trabajos por temporadas, trabajos, ¿sí?, esporádicos que realiza. Y el desempleo, es decir, que la gente no accede a ningún tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces hemos calculado aquí la participación de la fuerza laboral. ¿Sí? ¿Qué tenemos de esta fórmula? Fuerza laboral real. ¿Qué es la fuerza laboral real? Aquellas personas que tienen trabajo. Tienen un trabajo pleno empleo, un trabajo formal. ¿Sí? Dividido para la fuerza laboral potencial. Las personas que están en capacidad de trabajar. ¿Qué vendría a ser la población económicamente activa? Ya, hemos sacado este valor. Sí, entonces analizamos qué es este valor para nosotros, qué representa este valor. En otras palabras, si este valor es bueno para la economía del país, si esto le favorece a lo que es al país, que es tener nosotros este porcentaje de la participación de la fuerza laboral, o es muy bajo o es un valor alto. Sí, nosotros estamos diciendo, ¿qué hacemos con este valor? ¿Cómo le consideramos este valor? Entonces la pregunta es eso, ¿sí? Este valor le consideramos que es un valor alto y que favorece a la economía del país, o que es un valor medio, un valor bajo que no le favorece a la economía del país. A eso se refiere. En otras palabras, el 55,88% de la fuerza potencial laboral, es decir, de la población económicamente activa, tiene trabajo. ¿Sí? ¿Es bueno eso para la empresa? ¿Es satisfactorio? No digo para la empresa. ¿Es satisfactorio para el país eso o no es? Esa es la pregunta. Entonces, por eso le decía a Micaela, nosotros, como les digo, sacamos estos valores, entonces ahí analizamos. ¿Sí? ¿Es bueno o no? A ver, Micaela, rapidito. Ya lo sé. Yo pienso que ese valor está en un valor medio, donde algunas personas tienen trabajo y otras personas están en proceso de tener un trabajo, ya que por esta pandemia algunas personas fueron despedidas y por eso está hasta la mitad. No, es que no estamos nosotros, este es un valor que hemos sacado. Aquí no estamos poniendo ni que hemos sufrido esta crisis por el problema de salud ni nada de eso. Este es un valor. A ver, ¿cómo me explico esto? Sí,